Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir. En unos momentos vamos a estar platicando, enlazándonos con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Inflación, tasas a la baja, el impacto en la economía no parece ser bueno. Todo esto, cómo nos afecta a nosotros en el bolsillo. De esto y más platicamos con él. Y las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué tanto están afectando o dividiendo al bloque de América del Norte? Para platicarnos de esto nos va a acompañar la doctora María Cristina Rosas. Ella es investigadora internacionalista, catedrática de la UNAM y autora de libros. Y esta reforma al artículo 29 del Infonavit trae más cosas de lo que esperábamos. Un impacto fuerte no solamente para el sector empresarial, sino también para los trabajadores. Hoy lo platicamos con nuestros abogados del despacho de la Vega, Martínez Rojas, y en esta ocasión nos acompañará Ricardo Martínez, socio fundador del despacho. Y hace unos días la Secretaría de Salud emitió una alerta epidemiológica por un incremento en los casos de tosferina. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cuáles son los síntomas? Para contarnos de esto nos acompañará el doctor Marco Montel. Él es infectólogo. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones. Muy buena música, acompáñanos a lo largo de esta hora. De verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, ante la volatilidad que se vive en el mundo por las decisiones que se están tomando en cuanto a Estados Unidos y los aranceles se refiere, ¿qué pasa en materia de inflación? ¿Qué pasa en economía? Para platicar hoy del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche al subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Muy buenas noches, subgobernador, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos. Muchísimas gracias. Oiga, ¿y cómo está viendo este panorama internacional? Y bueno, pues por supuesto el impacto en la inflación. Pues hasta ahorita es un escenario de muchos retos, de mucho riesgo, definitivamente de mucha incertidumbre. Todos los días hay cosas diferentes y esta incertidumbre se puede ver en dos vertientes. Uno es qué tanto está pegando los mercados y el otro es qué tanto está pesando sobre el mundo empresarial. Queda claro que el tipo de cambio va bajando, ahorita ya está incluso acercándose a 20, incluso como que ya quiere bajar por debajo de 20 pesos el dólar. Y eso está diciendo que pues básicamente el mercado pues no le cree a Trump y pues piensa que está vacilando y que pues son amenazas, pero como igual pasó en el 2018 y antes de eso cuando él llegó a la presidencia la primera vez, pues la verdad es ladra muy fuerte, pero pues la verdad no muerde, ¿no? Sin embargo, en el mundo empresarial prevalece mucha incertidumbre. Saben que independientemente si van o no van los aranceles, definitivamente algunas medidas van a pegar. Y pues también todo esto culmina en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde puede haber cambios muy importantes. Por lo tanto, pues está deteniendo la inversión privada. En ciertos sectores se nota mucho más que en otros y pues eso nos lleva a un escenario de menor crecimiento. Un escenario de menor crecimiento pues favorece la inflación. No hay presiones por el lado de la demanda, es lo que llamamos una brecha negativa y eso ayuda precisamente a contener las presiones inflacionarias. En un escenario complicado pudiéramos ver un efecto contrario, especialmente con aranceles, donde el tipo de cambio se pudiera disparar. Pero por lo pronto no se ha disparado y entonces es un escenario más benigno en el sentido para la inflación. Y es un escenario que permite, yo creo, que seguir bajando las tasas. Yo pienso que hay que hacerlo con mucha precaución porque todavía hay muchos riesgos en el horizonte, pero definitivamente es un escenario que nos está diciendo, por lo menos en materia de inflación, pues debe de favorecer el hecho de que pudiéramos llegar a nuestra meta de 3% un
tanto más fácil en este ambiente. Subgobernador, muy buenas noches. Le saluda Romina Román, y aunado a estos vaivenes de la posibilidad o no de que se apliquen aranceles, también está fuerte este temor de una recesión en Estados Unidos que el lunes arrastró a los mercados en este país. ¿Cómo están viendo esta posibilidad y cuáles son los riesgos para México de que se materialice de manera importante ya esta recesión? Es el signo principal que preocupó a los mercados, fue esta caída en la actividad. Pues sin lugar a dudas, yo creo que no queda tan claro que Estados Unidos va a entrar en una recesión o no. Sin embargo, las probabilidades de que pudiera suceder definitivamente han aumentado. Un escenario de Estados Unidos en recesión pues no es un escenario benigno para nosotros, porque es muy probable que también nos pegaría. Obviamente ellos en recesión disminuiría mucho la demanda por nuestras exportaciones, que siempre ha sido un motor de crecimiento, y eso pues abona bajo un ambiente de nula inversión, pues sí, no pinta muy bien para la economía mexicana, y seguramente si Estados Unidos entra en recesión, México haría lo mismo. En materia de inflación, pues eso definitivamente ayuda a que la inflación baje más rápidamente. Sin embargo, pues sí, queremos abatir la inflación, pero tampoco queremos ir al extremo de tener un escenario recesivo para poder conseguirlo. Su gobernador siempre aquí en Salud, Dinero y Amor ha mandado señales de cautela, de tranquilidad, mientras pasa toda esta situación. Hoy cambia el rumbo, hoy cambia la expectativa, ¿es otra su visión? Hay que tener mucho cuidado, ahora sí que cada quien en su trinchera, pero hay que tener mucho cuidado especialmente en empresas que pudieran ser susceptibles a las condiciones cíclicas de la economía. O si uno va a perder su trabajo, es mucho más probable que lo pierde en un ambiente recesivo que en un ambiente de auge. Pues ahorita quizás no es el momento de cambiar de trabajo si uno tiene un trabajo seguro, aunque no le guste y no esté bien remunerado, pues mejor hay que esperar un ratito hasta que las condiciones económicas vuelven otra vez a fortalecerse un poco para tratar de hacer un brinco de ese tipo. Es un momento en que, pues sí, hay que ser muy cautelosos en cuanto al ritmo de gasto de los hogares, quizás tratar de no contratar deuda todavía. Las tasas de interés van bajando, pues eso puede decirnos que en un futuro cercano pudiera ver esa posibilidad, pero por lo pronto creo que no es el momento ideal. Subgobernador, incluso nos han preguntado por qué el tipo de cambio, a pesar de estos embates, estas amenazas en materia comercial, sigue fuerte. ¿Qué es lo que está respaldando al tipo de cambio? Una buena pregunta. Yo creo que en muy buena medida es simplemente el hecho de que los mercados no le creen a todas las amenazas de Trump. Los mercados están anticipando que no va a haber una guerra de aranceles que afecte a México, y si lo es va a ser muy tenue y muy temporal, y que pues vamos a enfrentar un escenario, ahora sí que regresando a una cierta normalidad que teníamos antes, y yo creo que eso es lo que básicamente nos están diciendo los mercados. ¿Se está preparando Banco de México? ¿Ve alguna alerta, algún foco rojo o alguna fortaleza que le permita hacer mejores movimientos en cuanto a inflación sin que obviamente esto se vea comprometido con la economía mexicana? Nosotros siempre estamos analizando los riesgos, siempre estamos viendo escenarios alternativos bajo la óptica de que algo de este tipo de cosas pudiera materializarse. Un escenario donde van aranceles de 25% para México, Canadá, también 10% para China. ¿Qué es lo que pasa? Otro escenario, no, pues una deportación masiva de mexicanos que los regresan al país. Bueno, ¿qué pudiera pasar? Y así vamos viendo la mayoría de este tipo de escenarios que pues, es muy difícil incorporar en un escenario básico, porque no sabemos si pueden materializarse o no, pero siempre lo hacemos como para ir midiendo y tratando de anteceder las complicaciones que pudieran darse ante la materialización de estos escenarios. Casi todos los escenarios nos dicen que va a haber menos crecimiento, muchos escenarios alternativos nos empujan hacia una recesión. Algunos de estos escenarios ven un tipo de cambio que sube en una forma importante. En el extremo hay un escenario que es casi el más extremo de todos, donde el tipo de cambio llega hasta 28 pesos. Digo, no creo que esto se va a materializar, simplemente son escenarios que exploramos. Pero lo interesante es que ninguno de los escenarios pinta un impacto muy importante sobre la inflación. En el mejor de los casos, el impacto es como más ambiguo.
tenemos menos crecimiento económico y una brecha de producto más negativo que ayuda a minorar las presiones inflacionarias, y un tipo de cambio que en un momento dado pudiera subir, que pudiera presionar la inflación. Sin embargo, uno medio neutraliza al otro, y básicamente nuestros modelos que utilizamos para estudiar este tipo de escenarios pues nos dicen que la trayectoria de inflación es básicamente la misma. Entonces, en ese sentido, ante toda esta incertidumbre y todo lo que está pasando, realmente no es la política monetaria a la que hay que voltear para ver qué podemos hacer para resolver los problemas que pudieran venirse. Más bien, donde hay que buscar respuestas y opciones de política económica, pues es en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, etcétera. Pues todos los que están viendo, los que van a tratar renegociar el Tratado de Libre Comercio, los que pueden abogar para que no haya aranceles, ahora sí que la diplomacia, todo otro tipo de instrumentos de política pública, política económica, pero la política monetaria realmente tiene poco que decir ante este escenario tan complejo, más que mantener una postura de cautela. Sí, aparentemente sigue habiendo lugar para seguir bajando la tasa de interés, vamos a hacerlo, pero hay que hacerlo con cautela. Subgobernador, le quiero preguntar 3 cosas rapidísimas. 1, las remesas, esta política migratoria, ¿qué tanto afectará a la llegada de remesas? La otra, la reforma judicial, ¿está preocupándoles a ustedes este tema? Y la última, rapidísima, las tasas de interés, ¿en cuánto se podrían ubicar al cierre de este año? Bueno, las remesas pues dependen primeramente de las fuentes de trabajo que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Y en un escenario recesivo, pues casi siempre se pierde trabajo, pierden fuentes de ingresos, y lo más probable es que las remesas pueden empezar a disminuir o incluso por lo menos dejar de crecer como habían crecido en los años anteriores. Hay que estar medio listo para un escenario de ese tipo, aunque no necesariamente se va a materializar. Hemos visto excepciones, por ejemplo, en la recesión de la pandemia del 2020, las remesas sorprendentemente no bajaron, incluso siguieron subiendo. Sin embargo, un escenario recesivo sí pinta a que las remesas pudieran disminuir, y eso habría que anticipar. La reforma judicial, de alguna forma u otra, yo creo que pudiera perjudicar o influir mucho en las decisiones empresariales, porque pues es fuente de incertidumbre, pues qué es lo que implica todo este tipo de cosas. Sin embargo, para nosotros no es algo que estamos más allá de la incertidumbre que pudiera causar. No es algo que tenemos en el radar o algo que estamos viendo como algo muy importante en los escenarios que nosotros estamos considerando. Y yo creo que tiene nulo consideración en cuanto a nuestras decisiones de política monetaria. Somos ajenos a esa reforma en ese sentido. Y pues por cuánto podría terminar la tasa política monetaria a fines de este año, pues va a depender mucho de la trayectoria de la inflación de aquí a fin de año. Yo diría que si la inflación va bajando en línea con nuestros pronósticos, con nuestras metas intermediarias que le llamamos, podríamos seguir bajando la tasa. Yo lo podría pensar en un rango amplio, pero en un rango como de 7.5 a 8.5. Pero pues si está en la parte alta de ese rango o en la parte baja de ese rango, pues va a depender mucho de la evolución de los datos, específicamente de la inflación y mucho más específicamente de la inflación subyacente, que tanto puedes seguir bajando la inflación de los servicios, y que si la inflación de los servicios pudiera bajar más rápidamente de lo que pudiera ser una inminente subida en los precios de las mercancías, que eso es algo que habría que anticipar porque pues ya bajaron, creo que lo que pudieran bajar. Pues como siempre, información muy útil, interesantísima la que nos regala el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, desde mi punto de vista, uno de los mejores economistas que tiene el país. Muchísimas gracias, subgobernador. Un placer, muchísimas gracias por la invitación a platicar con ustedes, como siempre. Al contrario, como siempre, el gusto es nuestro. Muchísimas gracias y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor. ¿Y qué está pasando con el bloque de América del Norte? Se está empezando a dividir. Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea la doctora María Cristina Rosas. Ella es internacionalista, investigadora, catedrática de la UNAM y, por si fuera poco, autora de muchos libros. Muy buenas noches, Cris. Qué gusto saludarte como siempre.
Buenas noches, Romina, María Elena, un placer como siempre conversar con ustedes. Al contrario, gracias a ti, el gusto y el placer es nuestro. Y platícanos, ¿qué está pasando en esta era Trump con este bloque de América del Norte? Antes se negociaba en conjunto, ahorita vemos que las negociaciones son por separado y además por teléfono. Entonces, ¿cómo estás viendo tú esta situación? Bien, ya habíamos visto en la primera presidencia de Trump que él es poco institucional y que a él no le gusta negociar en bloque, a él le gusta negociar en lo individual. Se acordarán ustedes de las cumbres de líderes de América del Norte. La última, antes de que llegara Trump a su primera presidencia, fue en Ottawa. Allá recordamos a Peña Nieto, a Obama y a Trudeau conversando y dialogando sobre el futuro de la región y del comercio y las inversiones. Después vino un impasse con la primera presidencia de Trump. Luego vino Biden en lo que sería ya casi la pospandemia, con un par de reuniones de líderes de América del Norte y hasta ahí. Yo lo que esperaría ahorita en esta segunda presidencia de Trump, 0 cumbres de América del Norte. Él no quiere que se reúnan México, Canadá y Estados Unidos por aquello de que México y Canadá pudieran hacer algún tipo de frente o tener alguna cooperación para encarar a Estados Unidos y esto llevara a que Estados Unidos se ubicara en una situación desventajosa. Así lo ve Trump. Por eso ha preferido dirigirse a Canadá por separado, dirigirse a México por separado. Y además lo que hemos visto, Romina, María Elena, son respuestas diferentes. México con una respuesta institucional, con una respuesta de hacer concesiones en diversos ámbitos, no solo el comercial, mientras que Canadá ha sido más punitivo, ha optado por aplicar represalias arancelarias y se ha enfrentado a contrarrepresalias de Trump. Entonces, como que cada quien camina por su lado y al final el que se empodera, obviamente, es Estados Unidos. Oye, Cristina, sin embargo, esta región Norteamérica, hablamos del comercio internacional, se vería casi imposible que pudiera, pues obviamente, dividirse o desintegrarse de frente al mundo cada vez más globalizado. ¿Cómo lo estás viendo? Veo a una América del Norte debilitada y también veo marcha atrás a muchas cosas que se habían establecido en el TEMEC, en este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, como el hecho de imponer aranceles del 25% al aluminio y al acero, lo cual está llevando, ya tuvimos reacciones, por ejemplo, de algunas grandes empresas automotrices como Volkswagen, a que reconsideren su presencia en México y se muden a Estados Unidos para hacer sus operaciones allá. Creo que esto sería catastrófico. Me quedé pensando, por ejemplo, en el caso de Volkswagen Puebla, que es vital para la economía del estado y también para la economía nacional. Y yo no sé, Volkswagen tranquilizó un poco a la opinión pública nacional, dijo que no lo estaban contemplando por ahora, pero era una posibilidad. Y me imagino que otras automotrices que se sienten también afectadas negativamente por estos aranceles de Trump estarían en la línea de trasladar sus operaciones a Estados Unidos para evadir, obviamente, este impuesto tan oneroso. Cris, y en el caso del Tratado de Libre Comercio, ¿cómo estarías anticipando estas negociaciones? Sobre todo, ¿ves factible incluso que se pueda echar para atrás, que pueda quedar sin efecto? No sé si quedaría sin efecto, porque sí tendríamos que recordar que hay sectores muy importantes para Estados Unidos cuya bonanza y prosperidad depende de la relación con México. Pienso, por ejemplo, en el sector agroalimentario, que tiene en México al principal mercado de exportación. Y si esto se viera interrumpido por una decisión de echar para atrás el TEMEC, el impacto sería brutal. Y además hay que decir, Romina, María Elena, el sector agroalimentario de Estados Unidos es un sector republicano, ¿sí? Es un sector que sabe que necesita el mercado mexicano y creo que México debería de jugar un poco más con eso, ¿no? De acercarse a ellos, de hacerles ver que es importante para su funcionamiento y sus ganancias y utilidades el que se mantenga la relación con México. Y máxime que son republicanos y podrían tener alguna resonancia sobre Trump. En principio parecería difícil desmantelar el TEMEC, pero lo que sí podría ocurrir es que se parta en dos. Ya por ahí vimos algunas reacciones del gobernador de Ontario en Canadá de que echen a México el TEMEC porque México es la puerta de entrada de productos chinos a América del Norte.
Entonces, como que hay un ánimo, hay una cierta narrativa que está favoreciendo que, por ejemplo, Canadá vaya solo con Estados Unidos, mientras que eso dejaría a México solo con Estados Unidos. Yo creo que de los ¿Y qué tan viable es esto, Cristina? ¿Sería viable? ¿Sería mejor? ¿Lo estás viendo peligroso? No sería mejor, porque digo, todo esto empezó con 3 en 1994 cuando se negoció y bueno, con la vigencia que tuvo. Luego llegó Donald Trump, no le gustó, lo calificó como el peor tratado de libre comercio de la historia, pero accedió a que siguiera siendo trilateral. Pero ahora estamos viendo un cambio en la narrativa de Trump, donde prefiere negociar bilateralmente. ¿Es viable que ocurra una partición? Sí. ¿Es deseable y benéfico? No, claro que no, porque entonces México tendría que negociar por separado con cada uno, ¿no? Y yo siento que ahorita, por ejemplo, nuestra relación con Canadá no es la mejor. Nos reimpusieron visas. En Canadá hay esta opinión de que muchas cosas son culpa de México. La imagen internacional del país es la peor que podríamos tener en mucho tiempo, como lo sabemos. Tenemos, digamos, el estatus de criminales de guerra prácticamente, con lo de las fosas clandestinas y todo lo que se ha dado a conocer. Entonces, México está quizá en la peor posición para una renegociación, y peor si se parte al TEMEC, y entonces vamos México, Estados Unidos y México, Canadá, y por su lado Canadá con Estados Unidos. Sería terrible. Oye, Cris, y tú como internacionalista y de las mejores que hay en el país, por cierto, ¿cómo estás viendo estas negociaciones por teléfono? Y a lo del TLC, entonces, ¿no veremos un tratado de libre comercio como está actualmente? ¿Qué posibilidades hay? Bien, las negociaciones por teléfono, mira, si estuviéramos en pandemia te diría, usemos el teléfono, hagamos un Zoom, negociemos así. Pero siempre, cualquier negociación política, económica, diplomática tiene que ser presencial, porque siempre hay temas sensibles que no podemos hacer por teléfono. No sabemos quién más está escuchando, ¿no? Aparte de la persona con la que hablamos, seguramente hay otras. Entonces, hay cosas muy finas que requieren un trato personal, requiere concesiones, que solamente se pueden hacer en presencia de. Eso no se debe perder. Yo sé que a Trump le gustan los tweets, despide gente con twitters, le gusta negociar por teléfono, regaña a Zelensky, regaña a los europeos, pero esas no son las formas. Los temas importantes se negocian en eventos presenciales. Así que ahí podemos ver la falta de institucionalidad. Gracias, Cristina. Oye, y por el lado de comercio, de volatilidad, de estos ajustes, ¿estos días serán entonces todavía de estira y afloja? Sí, absolutamente. Ahorita se han cargado las baterías contra aluminio, acero, sector automotriz, pero vienen otros sectores clave. Vamos a ver qué pasa con lo agropecuario, vamos a ver qué pasa con inversiones, vamos a ver qué pasa con lo energético. Hay muchos sectores muy importantes que todavía no figuran en la mente de Trump, o por lo menos en los dichos de Trump en estos primeros días de su segunda administración, pero van a estar presentes, ¿no? Y esto aunado a la crisis migratoria y a la crisis de seguridad de México. Pues mucho todavía por resolver en México y a nivel internacional. Cristina Rosas, internacionalista, escritora, una gran investigadora. Gracias por esta charla, esta explicación. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Claro que sí, María Elena, Romina, un placer. Gracias. Nosotros seguimos aquí por el Heraldo Radio. Hacemos una pausa, regresamos. No se vayan. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Por el Heraldo Radio.